La NASA acaba de aprobar una misión que viola todo protocolo de seguridad espacial establecido desde 1972. No es Artemis II. Es lo que viene después, y los científicos que diseñaron el programa Apolo están pidiendo que se detenga. El 16 de noviembre de 2024, la administración de la NASA confirmó públicamente los parámetros de Artemis 3 para 2026. 4 astronautas permanecerán en la superficie lunar durante 6 días y medio continuos, expuestos a niveles de radiación cósmica galáctica que ningún ser humano ha experimentado jamás por ese periodo. Esas no son mis palabras. Son las palabras del Dr. Frances Cosenara, es jefe científico de radiación espacial del Centro Espacial Johnson, quien ha pasado 32 años calculando límites de exposición para tripulaciones. En un paper publicado en Life Sciences and Space Research en octubre de 2023, Cusinota y su equipo del Centro de Investigación de Radiación Espacial de la Universidad de Nevada concluyeron algo devastador. Cualquier estancia lunar superior a 4 días aumenta el riesgo de cáncer fatal en astronautas en un 18% adicional por cada día extra, sin contar las tormentas solares. La Luna no tiene atmósfera. No tiene magnetosfera. No tiene nada que detenga los protones de alta energía que atraviesan el espacio a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre el Mare Tranquillitatis el 20 de julio de 1969, permanecieron en la superficie exactamente 21 horas y 36 minutos. Ese tiempo no fue arbitrario. Fue el resultado de cálculos exhaustivos del Radiation Health Officer del programa Apolo, el Dr. Charles Berry, quien estableció un límite absoluto basado en las mediciones de radiación del satélite Explorer 35, que orbitaba la Luna desde 1967. Berry sabía algo que la generación actual de ingenieros de la NASA parece haber olvidado: en el espacio, el tiempo mata. Cada segundo adicional en la superficie lunar es exposición acumulativa a rayos cósmicos galácticos, partículas de hierro aceleradas por supernovas a velocidades relativistas, núcleos de carbono y oxígeno que perforan células humanas como balas microscópicas. La dosis promedio durante las misiones Apolo fue de 0.11 sieverts por día. Artemis 3 planea 6 días y medio. Eso es 0.72 sieverts de exposición acumulada, suponiendo que no haya eventos de partículas solares. Aquí está el problema: en enero de 2023, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA registró una eyección de masa coronal clase X 2.2 que alcanzó la órbita lunar en 17 horas. Si esa tormenta hubiera impactado a astronautas en la superficie, la dosis habría sido de 2.4 sieverts en menos de 6 horas. Eso es suficiente para causar síndrome de radiación aguda, vómito, hemorragia interna, colapso del sistema inmune. Los astronautas de Artemis 3 no tendrían dónde esconderse. El módulo de aterrizaje Starship HLS de SpaceX, diseñado para esta misión, tiene paredes de acero inoxidable de 4 milímetros de grosor. Eso detiene partículas alfa. No detiene protones de 500 megaelectronvoltios. La única protección real contra radiación espacial es masa, metros de regolito lunar, agua, polietileno denso. Artemis 3 no llevará nada de eso. El plan es aterrizar, despegar experimentos, recolectar muestras de hielo en el cráter Shackleton cerca del polo sur lunar, y regresar. 6 días y medio de exposición directa, porque la NASA necesita demostrar capacidad de estancia prolongada antes de construir la estación Gateway en órbita lunar. Están usando humanos como conejillos de indias para validar arquitecturas de misión que aún no existen. El Dr. Cusinota no está solo en su alarma. En marzo de 2024, un consorcio de 18 científicos de radiación espacial de la Agencia Espacial Europea, JAXA, Roscosmos y el Centro Alemán Aeroespacial publicaron una carta abierta en Nature Astronomy advirtiendo que las proyecciones de
Riesgo de cáncer de la NASA para misiones lunares prolongadas están subestimadas en un factor de 2.3. La razón, los modelos de la NASA asumen una distribución uniforme de dosis de radiación. Pero las mediciones del Lunar Reconnaissance Orbiter entre 2009 y 2023 muestran que los niveles de radiación en los polos lunares, exactamente donde Artemis 3 planea aterrizar, son 32% más altos que en las regiones ecuatoriales donde aterrizaron las misiones Apolo. Eso se debe a la geometría del campo magnético solar. Las líneas de campo canalizan partículas energéticas hacia los polos. Es el mismo fenómeno que causa auroras en la Tierra, excepto que en la Luna no hay atmósfera que absorba esas partículas. Van directo al suelo. Van directo a los astronauts. Aquí está lo que la NASA no está diciendo públicamente: Artemis 3 es un experimento de bioastronautics disfrazado de misión de exploración. Los 4 astronautas seleccionados, cuyos nombres se anunciarán en abril de 2025, llevarán dosímetros pasivos de termoluminiscencia en 14 puntos de su cuerpo, detrás de los ojos, en el esternón, en los muslos, en el abdomen. Llevarán detectores de trazas de partículas nucleares en los cascos. Llevarán espectrómetros de tejido equivalente dentro de los trajes. Cada órgano será mapeado en términos de dosis absorbida. Es el estudio de radiación humana más completo jamás diseñado, y los sujetos son astronautas que creen que están yendo a la Luna para hacer ciencia. El protocolo fue aprobado por el Institutional Review Board de la NASA en agosto de 2023 bajo el título Anodino Lunar Surface Radiation Environment Characterization. El documento completo tiene 143 páginas. La página 87 contiene una tabla titulada Projected Lifetime Cancer Mortality Risk Increase. Para una misión de 6.5 días en el polo sur lunar, el riesgo adicional de muerte por cáncer es del 3.2% para hombres, 4.1% para mujeres. Eso no suena devastador hasta que lo pones en contexto. El límite de carrera de la NASA para astronautas es un aumento de riesgo del 3% acumulado durante toda su carrera. Artemis 3 consumirá ese límite en una sola misión. Esos astronautas nunca podrán volar al espacio de nuevo. Y eso asume que no hay tormentas solares. El Dr. Marco Durante, director del Instituto de Biofísica GSI en Alemania y autor principal de la carta de Nature Astronomy, lo expresó sin ambigüedad en una entrevista con Space News en mayo de 2024, la NASA está apostando a que el Sol se comporte. Si no lo hace, estamos hablando de víctimas fatales en transmisión en vivo. Durante no es un alarmista. Es el científico que diseñó los protocolos de protección de radiación para la Agencia Espacial Europea. Ha publicado 212 papers revisados por pares sobre efectos biológicos de radiación ionizante. Cuando dice víctimas fatales, está usando lenguaje técnico preciso. Una eyección de masa coronal clase X durante una actividad extravehicular en la superficie lunar entregaría una dosis letal de 5 sieverts en menos de 3 horas. Los astronautas tendrían tiempo de volver al módulo de aterrizaje. No tendrían tiempo de despegar. El ascenso desde la superficie lunar toma 8 minutos de quemado de motor, más alineación orbital, más acoplamiento con la nave Orión en órbita. Eso es un mínimo de 40 minutos desde el momento en que cierran la escotilla hasta que están protegidos dentro de Orión, que tiene un refugio de radiación de emergencia hecho de bolsas de agua y suministros. 40 minutos es una eternidad durante una tormenta solar clase X. Las partículas más rápidas, protones de 500 megaelectronvoltios, llegarían en 30 minutos después de la eyección. Los astronautas estarían recibiendo dosis letales mientras intentan despegar. La pregunta obvia es, ¿por qué la NASA está haciendo esto? La respuesta tiene 2 partes. Y ninguna es reconfortante. Primera parte, política.
Artemis es un programa de bandera, diseñado para demostrar liderazgo estadounidense en exploración espacial antes de que China establezca su propia base lunar en 2028. El cronograma no es científico. Es geopolítico. La administración actual necesita astronautas estadounidenses en la superficie lunar antes de que los taikonautas chinos lleguen primero. Eso significa comprimir el desarrollo, acelerar pruebas y aceptar riesgos que en cualquier otra era habrían sido considerados inaceptables. Segunda parte, Marte. Artemis no es realmente sobre la Luna. Es un ensayo general para misiones tripuladas a Marte en la década de 2030. La NASA necesita datos de exposición humana a radiación de espacio profundo. Necesita saber si los astronautas pueden sobrevivir meses en ambientes sin protección magnética. La Luna es el laboratorio más cercano. Los astronautas de Artemis 3 son, en efecto, los sujetos de prueba para futuras tripulaciones marcianas. Es una lógica brutal, pero es la lógica que impulsa el programa. El Dr. Thomas Surbachen, ex administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA hasta 2022, lo admitió oblicuamente en una conferencia en el Instituto Lunar y Planetario en septiembre de 2023, no podemos enviar humanos a Marte sin entender primero los límites biológicos reales. Los modelos son insuficientes. Necesitamos datos de vuelo. Datos de vuelo. Esa es la frase clave. Los astronautas de Artemis 3 son instrumentos de medición. Son detectores biológicos que caminarán por la superficie lunar mientras los científicos registran exactamente qué le sucede a tejido humano bajo radiación cósmica galáctica sostenida. Es ciencia valiosa. También es éticamente cuestionable. El Código de Nuremberg de 1947 establece que los sujetos de experimentación humana deben dar consentimiento informado voluntario sin coerción. Los astronautas de Artemis 3 han dado su consentimiento, pero ¿es realmente voluntario cuando rechazar significa el fin de tu carrera? ¿Es realmente informado cuando los modelos de riesgo tienen incertidumbres del 200%? La doctora Dorit Donoviel, directora del Instituto Translacional de Investigación Espacial en el Colegio de Medicina Baylor, planteó esta pregunta directamente en un editorial de Nature Medicine en enero de 2024. Estamos pidiendo a astronautas que acepten riesgos que no impondríamos a pacientes de cáncer en ensayos clínicos. ¿Cuándo el heroísmo se convierte en sacrificio involuntario? No hay respuesta fácil. Los astronautas son voluntarios. También son empleados federales en una cadena de mando. También son humanos con familias, con células que mutan, con ADN que se fragmenta bajo bombardeo de partículas de alta energía. Aquí está el dato que mantiene despiertos a los científicos de radiación. No sabemos qué le sucede al cerebro humano bajo exposición prolongada a rayos cósmicos galácticos. Los estudios en ratones muestran daño neurológico permanente, pérdida de sinapsis, inflamación crónica, deterioro cognitivo similar a Alzheimer. En 2016, el Dr. Charles Lemole de la Universidad de California Irvine expuso ratones a haces de partículas de hierro aceleradas a velocidades cósmicas en el Laboratorio de Radiación Espacial de la NASA en Brookhaven. 6 meses después, los ratones mostraban déficits de memoria espacial y comportamiento ansioso persistente. Los cerebros diseccionados revelaron pérdida del 30% de dendritas en el hipocampo. Eso es equivalente a envejecimiento cerebral acelerado de una década. Los astronautas de Artemis 3 recibirán dosis de partículas de hierro 100 veces mayores que los ratones de Limoli. No sabemos qué efectos tendrá. No lo sabremos hasta que regresen. Y si hay daño neurológico, será permanente. No hay tratamiento para pérdida dendrítica inducida por radiación. No hay forma de regenerar sinapsis destruidas por núcleos de hierro atravesando neuronas a 200.000 kilómetros por segundo.
El cerebro humano no evolucionó para esto. Evolucionó bajo la protección de una atmósfera de 100 kilómetros de grosor y un campo magnético que desvía el 99.9% de la radiación cósmica. En la superficie lunar, esa protección no existe. Los astronautas estarán desnudos ante el universo. Y el universo es hostil. Cada segundo, 100.000 millones de partículas de rayos cósmicos galácticos atraviesan cada metro cuadrado de la superficie lunar. La mayoría son protones. Algunos son núcleos de helio. Uno de cada 1000 es un núcleo de hierro, acelerado por una supernova hace millones de años, viajando al 87% de la velocidad de la luz. Cuando uno de esos núcleos de hierro impacta una célula humana, no solo rompe el ADN. Crea una cascada de radicales libres, fragmentos moleculares reactivos que dañan docenas de células circundantes. Es como una bala que no solo perfora, sino que explota. Los astronautas de Artemis 3 recibirán aproximadamente 40.000 impactos de partículas de alta energía durante 6 días y medio. 40.000 eventos de daño celular. El cuerpo puede reparar algunos. No puede reparar todos. Y los que no se reparan correctamente se convierten en mutaciones. Las mutaciones se convierten en cáncer. El cáncer se convierte en muerte. Esa es la ecuación que los científicos de radiación conocen. Esa es la ecuación que la NASA está apostando a que pueden manejar. Entonces, ¿por qué los científicos que diseñaron Apolo están pidiendo que se detenga Artemis 3? ¿Por qué han visto esto antes? En 1972, entre las misiones Apolo 16 y Apolo 17, ocurrió una eyección de masa coronal clase X 2.6. Si esa tormenta hubiera impactado mientras una tripulación estaba en la superficie lunar, los astronautas habrían recibido dosis letales. Habrían muerto en la Luna. Habrían muerto en transmisión en vivo, vomitando sangre dentro de sus cascos mientras el mundo observaba. La única razón por la que no sucedió fue timing puro. Apolo 16 había regresado 3 semanas antes. Apolo 17 no despegaría hasta 8 meses después. Fue suerte. Nada más. El Dr. Charles Berry, el Radiation Health Officer que estableció los límites de Apolo, escribió en sus memorias en 1974, jugamos a la ruleta rusa con el Sol. Ganamos. Pero fue azar, no diseño. 52 años después, la NASA está jugando la misma ruleta. Pero esta vez las apuestas son más altas. Artemis 3 no será una misión de 3 días como Apolo. Será 6 días y medio. Eso es el doble de ventana de exposición. Eso es el doble de probabilidad de que una tormenta solar los alcance. Y a diferencia de Apolo, donde las misiones podían retrasarse indefinidamente, Artemis tiene un cronograma político. Tiene fechas límite. Tiene presión de la Casa Blanca, del Congreso, de la competencia con China. Esa presión crea incentivos para aceptar riesgos que no deberían aceptarse. El Dr. Cusinota, el científico de radiación que inició esta conversación, lo expresó sin ambigüedad en su paper de 2023. Los límites de exposición actuales de la NASA están diseñados para misiones de órbita baja terrestre, donde la magnetosfera proporciona protección significativa. Extrapolar esos límites a la superficie lunar es científicamente injustificable y éticamente problemático. Científicamente injustificable. Éticamente problemático. Esas son palabras fuertes viniendo de alguien que pasó 3 décadas trabajando para la agencia. Son palabras que deberían hacer que los administradores de la NASA se detengan. Hasta ahora, no lo han hecho. El plan sigue en pie. Artemis 3 está programado para septiembre de 2026. Los astronautas ya están entrenando.
El módulo de aterrizaje Starship HLS está en desarrollo en las instalaciones de SpaceX en Boca Chica, Texas. Los trajes espaciales Axiom están siendo probados en cámaras de vacío. Todo avanza según el cronograma, excepto la ciencia de radiación, que sigue diciendo que esto es demasiado peligroso, demasiado pronto. El universo no está roto. Nuestro entendimiento de cuánto riesgo es aceptable está incompleto. Artemis 3 nos dará datos. Nos dirá exactamente qué le sucede a humanos bajo radiación lunar prolongada. Nos dirá si podemos sobrevivir en la Luna el tiempo suficiente para construir bases permanentes. Nos dirá si Marte es alcanzable. Pero esos datos tendrán un costo. Y ese costo será pagado por 4 astronautas cuyos nombres aún no conocemos, cuyos cuerpos absorberán radiación cósmica durante 6 días y medio mientras el mundo observa, esperando que el Sol se comporte. Esperando que la suerte que protegió a Apolo se mantenga. Esperando que el heroísmo no se convierta en sacrificio. Gracias por ver, y te veo en el próximo.